Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver cómo crear métodos. Más o menos ya tenemos una idea básica de que un método es algo así como un segmento de código, el cual conforma una función que luego podrá ser ejecutada por un objeto. En el video pasado ya habíamos definido la estructura de un método, es decir, los modificadores, el retorno, el nombre y los parámetros. Lo que haremos hoy será detenernos en cada uno de los apartados y analizar cómo funciona cada uno. Comencemos con los modificadores. Estos son de dos tipos, los de acceso y los dinámicos. Vamos primero con los de acceso. Lo que hacen estos modificadores es restringir los sitios desde los cuales se puede invocar o acceder a los elementos que llevan los modificadores. En total son 4. Si no escribimos ningún modificador, estamos usando el modificador default, o por defecto. Este nos dejará acceder al método desde cualquier sitio siempre y cuando esté en el mismo paquete en el que se encuentra la clase del método. Para mostrarles un ejemplo, usemos el método saludar de la clase personaje. La clase principal se encuentra en el paquete formularios, el mismo que el de la clase personaje, por lo que podemos utilizarlo sin problemas. Probemos ahora en una clase de un distinto paquete. Como no estamos en el mismo paquete que la clase personaje, el modificador no nos deja utilizar el método. Sigamos con el modificador más permisivo, el que más utilizaremos para los métodos, public. Con él puedo acceder al método desde cualquier lugar, sin restricciones. Si cambiamos el modificador de saludar a public, veremos que podemos usarlo tanto en la clase principal como en la clase externa. Hay que recalcar que si deseamos utilizarlo en un paquete distinto al de la clase en la que se encuentra, debemos importar la clase del método, similar a cuando importamos la clase scanner. El siguiente modificador también lo usaremos bastante, aunque no para los métodos. Hablamos de private. Con este modificador solo podremos acceder al método en la clase en la que fue creado. Si cambiamos el modificador del método saludar, veremos que ya no funciona ni en la clase principal ni en la clase externa. Pero sí funcionará dentro de su misma clase, es decir, personaje. Podemos probar, por ejemplo, llamándolo dentro del método estadísticas. Por último tenemos protected. Este es idéntico a private, salvo por algunos detallitos que veremos en otro video. Vayamos ahora con el único modificador dinámico que hay, static. Los métodos que tengan este modificador no van a necesitar de un objeto para poder invocarse, sino que los podemos llamar directamente desde la clase. Veamos un ejemplo. Hagamos que el método saludar sea estático. Un detallito que se me olvidaba. Si el método es estático, entonces las variables que se usen dentro del método deberán ser estáticas también, por lo que tendremos que modificar la variable nombre. Ahora que no hay errores, podemos probar el método en la clase principal. Veamos que no hay problema si el objeto P ejecuta el método, pero veamos también que podemos usar el método directamente desde la clase personaje, sin necesidad de crear un objeto. Si el método no fuera estático, no podríamos hacerlo. Antes de pasar al próximo apartado, quiero comentarles que los modificadores no solo sirven para los métodos, sino que para casi cualquier elemento que podamos crear en Java, es decir, variables, clases, objetos, etc. Ahora sí, vayamos con el retorno. El retorno especifica si el método devuelve o no un dato, y en el caso de que sí, especifica de qué tipo es el dato que devuelve. Si no tiene retorno, que es el caso de todos los métodos que creamos hasta ahora, usaremos la palabra void. Si el método sí tiene retorno, entonces en su lugar simplemente pondremos el tipo de dato del retorno. Estos son los que nosotros ya conocemos, int, double, string, etc. Si el método tiene retorno, entonces hay algunas cosas que deberemos tener en cuenta. Primero que nada, debemos especificar dentro del método qué dato es el que vamos a devolver. Esto lo haremos utilizando la palabra return y a continuación escribiremos el dato que se devolverá. Por otro lado, tiene retorno porque como programadores consideramos que el valor que devuelve es de interés para la persona que invoca el método, ya seamos nosotros en el futuro o cualquier otro. Por lo tanto, en casi todos los casos, el método estará del lado derecho de un comando de asignación para guardar su valor en algún lado. En otras palabras, por lo general, no se invoca el método y listo, sino que se encontrará en alguna operación para almacenar el valor del retorno de alguna manera. Veamos un ejemplo. Armemos un método pagar. Para ello incluye una variable entera oro que representa el dinero que tendrá cada personaje. Como quiero que el método devuelva un valor entero, el retorno será del tipo int. Básicamente, el método consistirá en pagar una unidad de oro. Para ello, restaremos 1 de oro de su cantidad y de retorno pondremos 1, que representa la cantidad que le hemos quitado. Ahora, en la clase principal voy a crear un segundo personaje Q, que será el que recibirá el dinero.
Luego, en una operación, decimos que el oro del personaje Q será el oro que tenía antes más el que le pagó el personaje P. Vamos también a darle a cada uno 10 de oro y ahora sí ejecutamos. Vemos que Q tiene 11 de oro, la cantidad inicial más lo que le pagó P. Otro método con retorno que utilizamos muchísimo en la unidad anterior fue el método random de la clase math, que nos devolvía un valor doble entre el 0 y el 1. Como ya sabemos, simplemente llamarlo no es suficiente para que nos sirva de algo, sino que cobra sentido cuando guardamos su valor en alguna variable. Como dato arbitrario, fíjense que sin ver el código de la clase math, podemos darnos cuenta que el random es un método estático, porque no necesitamos crear ningún objeto para poder utilizarlo. Por último, nos queda analizar los parámetros. Los parámetros son elementos que nosotros como programadores decidimos que el método va a necesitar para poder llevar a cabo su cometido. Para que se entienda mejor, veamos un ejemplo. Programemos el método de atacar que mencionamos en el primer video de programación orientada a objetos. Este método no tendrá retorno, pero sí necesitamos de un objetivo, la víctima, a quien vamos a atacar. Entonces nos damos cuenta que vamos a necesitar a otro personaje. Dentro de los paréntesis del método pondremos todos los elementos que necesitamos. En este caso necesitamos un personaje, así que lo agregamos a los paréntesis. No nos alcanza únicamente con poner el tipo de elemento que vamos a necesitar, sino que también deberemos ponerle un nombre provisorio. Este nombre lo utilizaremos dentro del método para hacer referencia al elemento en cuestión. Yo lo voy a poner genérico, pero ustedes le pueden poner el nombre que quieran. Lo que hará el método será restarle el valor de ataque del objeto que lo invoca a los puntos de vida de la víctima, que en este caso es el personaje genérico. Es posible que en algunos métodos necesitemos más de un parámetro. Deben saber que podemos agregar tantos como queramos. Para hacerlo solamente los incluimos en los paréntesis separados por coma. Recuerden, siempre ponerle un nombre a los parámetros, si no NetBeans les marcará que existe un error. Vayamos ahora a la clase principal. Vemos que cuando utilizamos el método atacar, en la barra de sugerencias nos advierten los parámetros del método. Si autocompletamos, automáticamente en los paréntesis veremos las sugerencias que nos hace NetBeans para completar estos valores. Nosotros las podemos cambiar si queremos. Cuando invocamos el método, se dice que los elementos que van dentro de los paréntesis son argumentos, y estos deberán ir, al igual que los parámetros, separados por coma. Voy a volver a la clase personaje y voy a borrar los parámetros que había incluido solamente para el ejemplo, dejando únicamente al del personaje. También debemos corregir en la clase principal. Ahora, si ejecutáramos, se le restaría los puntos de ataque de P a la vida de Q. Otro método con parámetros que estuvimos utilizando es el método flor de la clase math, pues para que este funcione debemos incluir en sus paréntesis un dato doble para que el método pueda borrarle su parte decimal. Con esto terminamos con el análisis de la estructura de los métodos. Les recomiendo como ejercicio que hagan una interpretación del método main leyendo su estructura. Eso ha sido todo por ahora, nos vemos en el próximo video, un saludo para todos.